Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo número 2 y vamos a exponer nuestro caso clínico. Acude a consulta paciente masculino de 64 años de edad, originario de General Trías y su estado civil es soltero. Como motivo de consulta, el paciente refiere que me pongan los dientes de enfrente. Al preguntarle al paciente sobre sus antecedentes serofamiliares, refiere que su padre falleció a los 83 años por cáncer de próstata y su madre falleció a los 89 años sin algún antecedente destacado. El cáncer de próstata es de los más comunes en México. Tiene una prevalencia del 14% en la población y este suele aparecer a los 65 años de edad. Tiene una supervivencia del 95% y la incidencia de la metástasis es cerca del 17% en los casos que están confirmados. En los antecedentes personales no patológicos presenta alergia a la penicilina y en los antecedentes personales patológicos comenta que fuma desde los 12 años. En los signos vitales, en el pulso cardíaco presentó 80 latidos por minuto, en la frecuencia respiratoria son 15 respiraciones por minuto, en la presión arterial es de 118 sobre 85 milímetros de mercurio y en la temperatura normalmente es de 36.4 grados. La exploración extraoral tenemos paciente masculino de 64 años de edad, de tez morena clara, línea media desviada con asimetría facial, con tipo de cráneo mesocéfalo y presenta tipo de cráneo mesofacial. El perfil es convexo, la implantación de cabello es alta, el cabello es de color marrón con tonos grisáceos, el cabello es de tamaño corto y deshidratado. Las cejas son poco pobladas, líneas de expresión marcadas. Tiene ojos pequeños y párpados inferior y superior prominentes. El ángulo externo del ojo tiene una ligera depresión. Los pabellones auriculares son asimétricos, ya que es más visible el derecho que el izquierdo. La nariz es grande con desviación a la derecha, filtrum labial presente y los labios son pequeños de color rosa pálido con comisura labial deprimida. A la exploración intraoral se observa la mucosa labial color rosa pálido, las mucosas masticatorias bien hidratadas de color rosa pálido, con áreas de hipercromia y es firme y gruesa. Se observan lesiones pigmentadas de color oscuro ubicadas en la encía aftada y bordes indefinidos. En la arcada superior, esta es en forma de U, se observan mucosas íntegras, bien hidratadas, con paladar duro en forma de herradura, apariencia firme, edéntulo bilateral, múltiple, ausencia de órganos dentales. Y en la arcada inferior, en forma de U, se observan mucosas íntegras, color rosa pálido, bien hidratadas, se observa una atrición dental, paciente edéntulo bilateral, y a la observación se presentan múltiples lesiones lobuladas en ambos extremos bilateralmente en forma ovalada, ubicadas en la línea amiloidoidea, de color rosa coral, de base plana y de superficie lisa, y una consistencia firme a la exploración. En la descripción de lesiones se observan dos estructuras elevadas cubierto de tejido epitelial de revestimiento. Es de color rosa pálido. La ubicación está en el área lingual, es de forma bilateral y se encuentra a la altura de los caninos, con un tamaño aproximado de 4 a 7 milímetros y están circundantes al frenillo labial. Después tenemos nuestros diagnósticos presuntivos, que uno de ellos es el granuloma periférico de células gigantes. Esta lesión es reaccional y es generalmente como consecuencia de alguna extracción dental, donde quedó algún fragmento de hueso. Puede ser también por alguna irritación por prótesis o alguna infección crónica. Esta lesión exclusivamente aparece en la encía o en el reborde desdentado, aparece como una tumoración sesil o pediculada, es de color característico rojo vinoso y por lo general se encuentra ulcerada. Después tenemos el osteoma periférico, que esta es una neoplasia ósea verdadera y está constituida por tejido óseo
de crecimiento lento e indoloro de forma central, periférica y extraesquelética. Otro diagnóstico diferencial es el fibroma odontogénico central, que esta es una neoplasia benigna de presentación intraóseo central. Histológicamente, esta se le considera entre los tumores de tejido odontogénico mesenquimatoso con o ya sea sin formación de epitelio odontogénico. Histológicamente se le reconocen dos variables, una simple y una compleja. La simple contiene escaso componente celular y finas fibras colágenas dispersas. También puede presentar remanentes de tejido odontogénico que aparentemente se encuentra inactivo y también pequeños focos de calcificaciones distróficas. En la compleja, pues esta va a estar compuesta de tejido conectivo celular y fibroblástico maduro. Este contiene islotes y cordones de epitelio odontogénico y calcificaciones compuestas, que generalmente es material dentinario. Como diagnóstico presuntivo está el torus mandibular, que es una excrescencia ósea no neoplásica de crecimiento lento, que puede variar de una cresta uniforme hasta una prominencia. Constituyen formaciones óseas sésiles de forma nodular, fusiforme, puede ser lobulada o plana, pueden ser simétricos o asimétricos y el tamaño se puede describir como leve, moderado y marcado. También podemos medir sus tres dimensiones, que es altura, ancho y longitud. Estos torus están cubiertos por una mucosa que es usualmente pálida, delgada, lisa y brillante y puede ulcerarse con facilidad debido a un traumatismo. El plan de tratamiento se divide en 4 fases. La primera es la fase de descontaminación, en donde se lleva a cabo la profilaxis y el diagnóstico periodontal. Luego está el preprotésico, donde es la extirpación quirúrgica del torus mandibular, y la restaurativa, donde es la confección de la prótesis parcial removible. Y por último, mantenimiento, en donde se valora la adaptación de las prótesis y cómo va la evolución de la cirugía. Los estudios de laboratorio está la biometría hemática, los tiempos de coagulación, el LEGO, que es el calcio en la orina, fosfatasa alcalina total y fosfatasa alcalina ósea. Y ya entrando plenamente en el manejo quirúrgico, tenemos pues ya el inicio quirúrgico, que viene siendo la asepsia y la antisepsia, que es la suma de técnicas para la preservación como tal de las infecciones, evitar la diseminación, y estas pues existen en diferentes formas que son tanto antes del proceso quirúrgico, como es el lavado de manos, la desinfección del área quirúrgica, la correcta colocación del equipo de protección personal, la colocación de guantes, y claro está, pues el manejo ya en casa del paciente, que pues es el lavado de dientes y pues en este caso la desinfección, por ejemplo, con clorhexidina. Iniciando propiamente con el proceso, se hizo una anestesia local del nervio alveolar inferior, el cual pues fue BNI bilateralmente, con especial atención pues en la altura del canino, para poder tener anestesiado correctamente el hueso por el área lingual. Con un bisturí número 5 y una aguja número 15 se realizó una incisión horizontal a espesor total, refiriéndose esto hasta compactar con hueso. Posteriormente se hizo la elevación del coleojo en forma de sobre, esto en forma bilateral, para tener una correcta exposición del torus. Ya con esto se hizo el inicio de la estotomía. Este proceso ya es con instrumental rotativo. Se usó una fresa de carburo de baja velocidad número 203, y es sumamente importante la irrigación con solución fisiológica. Esto para enfriar el tejido y tener una mejor evolución posterior. Posteriormente, después de la osteotomía, se realizó la remoción de hueso fragmentado, como lo vemos en la imagen. Se observan los fragmentos de hueso después de la osteotomía. Y a continuación se procedió a utilizar limas para hueso para la regularización de los procesos óseos en la tabla interna y posteriormente la colocación de la prótesis. Finalmente, pues se realizó la limpieza del lecho quirúrgico, se irrigó con solución salina y se procedió a la reposición del colgajo y se suturó con seda 3 ceros.
Ya propiamente teniendo el manejo de las notas quirúrgicas, tenemos en 3 fases, que viene siendo la fase preoperatoria, la fase transoperatoria y la fase postoperatoria. En el preoperatorio tenemos todo aquello que nos ayude para poder diagnosticar, para poder manejar y obviamente en el proceso quirúrgico hacerlo lo más eficiente posible. Dentro de esto, un estudio imagenológico con BIM es sumamente importante para poder imaginar cómo se encuentra el tejido y obviamente pues poder hacer un diagnóstico diferencial adecuado. También una radiografía periapical para tener un mayor detalle, para poder hacer un mejor abordaje. En el transoperatorio ya directamente la exéresis del torus. Pues esto, como se había comentado previamente, con instrumental rotativo, una correcta irrigación y pues ya por último, el postoperatorio, la sutura del área. Ya teniendo sutura del área, el correcto seguimiento del paciente, hacerlo por fases a la semana, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y subsecuente a este. Y más en los casos cuando el paciente pues se le hace la colocación de una prótesis. Bueno, en cuanto a las indicaciones posoperatorias farmacológicas y de cuidado, recetamos clindamicina de 300 miligramos vía oral cada 12 horas por 5 días, ya que el paciente refirió una historia clínica que es alérgico a las penicilinas. Ketorolaco de 10 miligramos cada 6 horas por 3 días, colutoris de clorexina al 0.12% durante 2 veces al día por 7 días, dieta blanda durante las primeras 6 semanas, reposo absoluto por 48 horas y relativo a 7 días, dependiendo de cómo se encuentre el paciente, evitar hacer esfuerzos físicos y actividades deportivas intensas durante las 2 semanas subsecuentes al proceso quirúrgico. Ahora tenemos las notas de evolución. Es un paciente masculino de 64 años de edad, fumador desde los 12 años y es alérgico a la penicilina. Acude a consulta con motivo de que le pongan los dientes. El paciente no refiere molestias y clínicamente tiene un comportamiento normal y movimientos ágiles. En sus signos vitales tiene una presión arterial de 118/85 milímetros de mercurio. En el pulso cardíaco tiene 80 latidos por minuto y la frecuencia respiratoria es de 15 respiraciones por minuto. El paciente, previo a la intervención, presentaba cambios de coloración en encías y mucosas y un aumento de volumen en el área lingual en forma bilateral a la altura de caninos inferiores. Un tamaño aproximado de 5 milímetros. En estudios radiográficos se observó que el aumento de volumen es referente a torus mandibular, el cual fue extirpado exitosamente. Posteriormente se recetó clindamicina de 300 miligramos vía oral cada 12 horas por 5 días y también enjuagues de clorexidina al 0,12% durante 7 días. Se recomienda tener una dieta blanda y reposo absoluto por 48 horas y se cita en los próximos 7 o 10 días para retiro de suturas. De lleno en el artículo científico, encontramos un artículo científico relacionado al torus mandibular. Es un artículo que se divide en 2 fases. Primeramente, un poco el contexto de qué es el torus mandibular, cómo se presenta y sobre todo las complicaciones y el manejo para la colocación total de una prótesis acrílica. Como tal, el torus se denomina que es una excreción ósea, son estructuras que requieren años de formación, no se manifiestan de forma espontánea y en muchos casos están presentes a lo largo de la vida del paciente. Suelen ser asintomáticos, tienen naturaleza benigna y dependiendo de su tamaño puede requerir o no su extirpación. El torus como tal se puede presentar en mandíbula o bien en el paladar. En el artículo hace un poco la referencia sobre las 3 fases operatorias, la técnica operatoria que pues viene siendo la diéresis, la exéresis y la síntesis. La diéresis que pues es el proceso por el cual se hace la incisión, tener expuesto el tejido. Esto es sumamente importante para tener una correcta observación para poder seguir subsecuente pues en el proceso. Y sobre todo en esto se hace importancia porque tú al momento de hacer la diéresis estás planeando también la síntesis, estás planeando cómo lo vas a cerrar cuando termines. La exéresis como tal es el proceso, pues una de las partes más detalladas es cuando se utiliza el instrumental rotativo. También existe, lo plasman en el artículo, que también se puede hacer mediante cincel y martillo, pero pues esto es ya dependiendo de las circunstancias y pues el manejo propio del cirujano ante el procedimiento. Y por último, la síntesis, que pues es el cierre de los tejidos. Hablando de esto, es un tejido duro, es un tejido blando, pero es un tejido blando que está compactado con hueso y el cual tiene poca movilidad, refiriéndose a él como
lo que decía previamente, un poco más duro. Entonces se tiene que hacer una correcta sutura, planear bien cómo se va a realizar el punto de sutura y claro está, pues una correcta selección de la sutura, desde el sentido de monofilamento para que sea absorbible y que no exista el efecto sierra sobre el tejido, hasta por ejemplo el multifilamento para que tenga una mejor sujeción en el tejido. Y como tal, dentro de las complicaciones, pues tenemos, ¿cómo se diría? Las tres partes, ¿no? La parte del paciente, la parte del medio del operatorio y la parte de la persona que está haciendo el procedimiento. Pero bueno, dentro de los factores del paciente que lo ponen más en el artículo, están desde las complicaciones que pueden ser por radioterapia, por problemas óseos que requieren bifosfonatos como tal el medicamento, y por último, los factores operatorios desde la técnica, el dominio de la técnica, la experiencia del cirujano al momento de hacer el procedimiento y claro está, el paciente al momento de hacerse todo el procedimiento que sigue las indicaciones y pues la correcta evolución de este. Y me parece que pues ya viene siendo todo en nuestro caso clínico y pues ya viene siendo todo por el momento.